Aprendiendo a educar a los niños del siglo XXI de 0 a 6 años. Capítulo 7. De los 4 a los 5 años de edad. Entre los 4 y los 5 años, la vida escolar comienza a cobrar cada vez más importancia. En la escuela, aprenden a distinguir las letras, leer, escribir y contar. Tienen actividades predilectas y, sobre todo, amistades de su edad con quienes comparten un lenguaje y una forma de entender el mundo que a veces nos es difícil comprender. Para pequeños de esta edad, una broma es un juego irresistible. ¿Por qué varios niños parecen obsesionados con el lenguaje de inodoro? ¿Eso nos dice algo malo de su crianza o hay alguna razón psicológica? ¿Qué pasa con los celos que tantos niños y niñas parecen sentir por su madre o su padre? ¿Son el reflejo de algo que se hizo mal o una parte natural de crecimiento? ¿Los amigos imaginarios realmente se dan porque el niño está muy solo y es hora de darle un hermano, como se cree? Aquí, padres, cuidadores y educadores conocerán las etapas más importantes por las que atraviesa un pequeño entre los 4 y los 5 años y cómo se recomienda que lidiemos con ellas. Bienvenidos al capítulo 7 de Aprendiendo a educar a los niños del siglo XXI de 0 a 6 años. Esta es una serie que consta con 14 capítulos. En cada uno vamos a compartir con los padres, cuidadores y educadores las herramientas necesarias para encargarse de una sana crianza. Soy la doctora Lucy Romero, psicóloga clínica y psicoterapeuta familiar y de pareja. Y yo soy el doctor Luis Méndez, médico especializado en psiquiatría infantil. Y también vamos a tener expertos invitados. Juntos les vamos a dar una guía sobre las habilidades y los problemas físicos, mentales, psicológicos y emocionales de los pequeños. Antes de arrancar con la etapa de hoy, vamos con un breve repaso del capítulo anterior que abarcó de los 3 a los 4 años. En el capítulo de 3 a 4 años, aprendimos que el niño comienza a jugar con otros niños interactuando. Es capaz de socializar. Experimenta sus primeros miedos, estar solo y a la oscuridad. Rutinas, reglas y límites claros son cada día más importantes, pues con ellos, el pequeño integra la capacidad de estructurar. Hoy veremos qué pasa en el transcurso entre los 4 y los 5 años. En esta etapa, un niño ya debe poder subir y bajar escaleras alternando los pies, vestirse solo, aunque aún todavía no logra algunas habilidades específicas como abrocharse los zapatos o las agujetas. Puede ir solo al baño, aunque todavía necesita ayuda o recordatorio para limpiar sus genitales y lavarse las manos después de ir al baño. También es normal que todavía tenga algunos accidentes cuando tiene que esperar mucho tiempo sin ir al baño o durante la noche, pero deben de ser cada vez menos frecuentes. Claro, ir al baño ya no debe de generar vergüenza, pero es muy común que los pequeños quieran usar el llamado lenguaje de inodoro y digan palabras como pipí, popó, caca, para insultar o para reírse con sus compañeritos. Es una buena idea ponerle un límite a dicho lenguaje, pero más les recomiendo que lo hagan sin darle muchísima importancia. No contesten con otros insultos como niño puerco o cosas de ese tipo. Es una etapa común, basta con que limiten lugares y situaciones donde puedan expresarse de esa manera y donde no. Su mente se ha desarrollado en forma exponencial y el pequeño siente curiosidad por entender el mundo. Es muy normal que empiece la etapa de los porqués. No buscan entender las cosas a gran profundidad, solo la respuesta inmediata. Yo recomiendo que cuando contestamos sus dudas, lo hagamos con la respuesta más sencilla que se nos ocurra. Y si no estamos seguros de cuál es exactamente la duda del pequeño, podemos nosotros preguntarle, ¿por qué quiere saberlo?
Les gustan mucho los cuentos y quieren inventarlos ellos mismos. Esta es una muy buena actividad para hacer con ellos, crear historias juntos, porque a esta edad son muy propensos a algo que conocemos como pensamiento mágico y que ha sido parte fundamental de la historia de la humanidad. Veámoslo en acción y volvemos con más características normales del desarrollo psicológico y emocional de los niños. ¿Sabes cómo se llama mi amigo? Teddy. ¿Él cómo se llama? Teddy. Se llama Teddy. Saluden a Teddy. Hola, Teddy. ¿Qué creen? A Teddy le encantan las galletas. ¿A quién le gustan las galletas? Uy, pues a él le fascinan las galletas. Vamos a poner a Teddy aquí adentro. Díganle adiós, Teddy. Adiós, Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Y vamos a meter, ayúdenme a contar, porque Teddy quiere también sus galletas porque se ha portado muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a decir adiós, Teddy. Buenas noches. Adiós, Teddy. Buenas noches. Vamos a poner aquí a Teddy un ratito que descanse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Se comió la mitad! ¿Quién se la comió? ¿Quién se la comió? ¿Teddy se la comió? ¡Sí! ¿Seguros que fue él? ¡Sí! ¡Ay, Teddy, no me guardaste un cachito! El pensamiento mágico es atribuir las causas o los orígenes de las cosas a fuerzas mágicas no relacionadas con el hecho. Así es como nacen los mitos. A veces se sustentan en una razón medianamente lógica para idear estas explicaciones fantásticas. Los niños de la cápsula creen que Peluche se comió las galletas. No imaginan que las galletas simplemente desaparecieron o las robó un ladrón. Usan elementos reales y los complementan con ideas fantásticas, pues aún no aparece la lógica formal. Tener pensamientos mágicos entre los 4 y 5 años no daña en absoluto el desarrollo mental o psicológico de los niños, pero para ayudarlos a separar la realidad de la fantasía sanamente, sí se recomienda no compenetrarnos en la fantasía del pequeño. Dejarlo que tenga un amigo imaginario, pero no decirle que ponga un lugar en la mesa para él. En relación al pensamiento mágico, los niños de estas edades también presentan algo conocido como fenómeno de autorreferencia. Veamos qué es y cómo se recomienda lidiar con él en el siguiente segmento. El fenómeno de autorreferencia se da cuando los niños creen que ellos son responsables de lo que ocurre en su entorno, bueno o malo. Para el pequeño de esta edad, es difícil distinguir entre lo que siente en su interior y lo que pasa en el exterior. Por eso, pueden sentirse culpables o responsables de sucesos familiares, aun cuando no exista ninguna relación. Otro aspecto normal en el desarrollo psicológico y emocional de los pequeños de esta etapa son el llamado complejo de Edipo en los niños y de Electra en las niñas. Ambos complejos se manifiestan como pequeños arranques de celos en donde los niños no dejan al papá besar a la mamá o las nenas dicen que se van a casar con el papá cuando sean grandes. Cosas por el estilo. Esto no tiene nada de malo y no debemos alarmarnos si ocurre. El complejo de Edipo o Electra tiene que ver con la identificación de los géneros y de los roles, lo cual se desarrollará de manera más completa en la adolescencia. También es común que los pequeños entre 4 y 5 años quieran copiar conductas que culturalmente se consideran propias de su género. En términos generales, diríamos que el niño podría querer jugar a rasurarse frente a un espejo y una niña pintarse sus labios. Aunque claro, qué es masculino o femenino varía de una cultura a otra y de una época a otra.
Vamos a un corte, no se vayan, volveremos con los aspectos normales del desarrollo mental, psicológico y emocional de los pequeños y con el fascinante tema de los primeros años en su educación. Regresamos. Aprendiendo a educar a los niños del siglo XXI de 0 a 6 años. Capítulo 7. De los 4 a los 5 años de edad. Bienvenidos de regreso. Continuamos hablando de lo que es normal en el desarrollo psicológico y emocional de los pequeños entre los 4 y 5 años. Si el proceso de separación e individuación del cual hablamos desde el capítulo 4 se ha llevado adecuadamente, el niño no temerá estar alejado de sus cuidadores o padres. Disfrutará ir a casa de primos o amigos para pasar la tarde y también su entrada en la escuela. En la escuela o a veces en casa, muchos pequeños aprenden a leer en estas edades. No lo hacen de corrido normalmente, leen por sílabas y eso es normal. Y al escribir, invierten letras la P, la Q, la D o la B o números como el 3 o el 7. Vamos a ver una cápsula que nos explica cómo es que los pequeños pueden contar y hasta sumar entre los 4 y los 5 años. Los alumnos de preescolar logran contar y sumar, pero no precisamente usando números, sino objetos. Si les mostramos 2 fichas y después otras 3, puede llegar a concluir que son 5, pero el pensamiento y muchas de las operaciones mentales todavía no son reversibles. Es decir, puede hacer la suma 2 más 3 igual a 5, pero si después le preguntamos cuánto es 3 más 2, tiene que hacer la cuenta de nuevo. Comprender el papel de la enseñanza escolarizada en el desarrollo de los infantes es de vital importancia. En muchos casos, la escuela supone una realidad totalmente diferente que la que el niño vive cotidianamente. Es por ello que los maestros son muchísimo más que proveedores de información. El hogar en donde el niño se ha criado hasta integrarse en la escuela constituye lo que psicológicamente se conoce como el primer espacio. Esto significa que el hogar será siempre la referencia de seguridad y de pertenencia de cada uno de nosotros. La escuela, de manera automática, será el segundo espacio del niño. Las tendencias modernas internacionales de educación preescolar nos marcan que lo primero que la escuela debe de aportar al niño es el sentido de total aceptación y pertenencia a la comunidad escolar. Nos habremos de encontrar que en muchísimas ocasiones, si el hogar falla, la escuela rescata. Es aquí en donde todas las autoridades de preescolar y educadores tienen una función social insustituible. Por esto, una de las funciones primordiales de esta serie es servir como material de estudio para maestros, directores, supervisores de zona, dotándolos de conocimientos de psicología y psiquiatría contemporánea en relación a los niños desde el embarazo hasta los 6 años. Esperando que en un futuro, al observar comportamientos poco frecuentes en los niños, los profesionales de la educación puedan saber de dónde proceden dichos comportamientos. A su vez, los maestros pueden usar esta serie como un elemento de referencia para los padres. Sabemos que la escuela casi nunca será un reflejo exacto de lo que se enseña en casa, pero siempre es recomendable procurar que los estilos de crianza entre padres y cuidadores y la de los maestros o la institución educativa sean lo más compatible posibles. Una buena práctica para fomentar esto es procurar que los padres o cuidadores mantengan la mayor comunicación posible con los maestros y que siempre estén abiertos a oír lo que estos reportan sobre el comportamiento y avance de los niños. Hay que poner especial atención si la escuela nos reporta una queja constante relacionada al comportamiento. Si el pequeño es rebelde o agresivo en todas partes sin importar con quién o en dónde esté,
O si es demasiado impulsivo, actúa sin pensar y le cuesta mucho trabajo esperar su turno para cualquier actividad. También, si el maestro nos dice que sus trabajos, aunque sean cosas tan sencillas como dibujos o manualidades, son de calidad muy inferior a los trabajos de sus compañeros, a pesar de ser un niño listo. Si es muy irritable y difícil de calmar, todas estas circunstancias nos pueden estar avisando sobre posibles dificultades en el desarrollo mental o del comportamiento del niño. Y es posible que a esta edad aún se trate de asuntos muy manejables. Los maestros ven las cosas desde un punto de vista mucho más objetivo, pues no están involucrados con el pequeño desde que nació y al mismo tiempo tienen como referencia el comportamiento del resto del grupo. Es una muy buena costumbre que los padres o tutores escuchen y tomen con seriedad las alertas de los maestros. Para conocer un poco más sobre el fascinante mundo de la educación y en específico sobre las tendencias mundiales en la educación emocional, contamos con la siguiente entrevista. Veamos lo que nos dicen. Es importante porque a través de esta edad tan temprana, los niños empiezan a formar sus propios criterios como personas, como seres humanos. Siendo más grandes, ellos ya no podrían captar más estas relaciones de convivencia con los demás compañeros. Aquí ya trabajamos las actividades para equidad de género y los valores. Primero que nada, es una escuela donde tenemos una educación de igualdad, es decir, que todos tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades, creando actividades para la sana convivencia, como son actividades pacíficas, armónicas, de inclusión y pacíficas. Por ejemplo, los niños juegan a bañar a sus muñecos, niños y niñas juegan a bañar a sus muñecos y también a vestirlos. Hacemos actividades colectivas, por ejemplo, juegan a crear una receta de cocina, un experimento, actividades al aire libre, como son juego de fútbol, juego de béisbol. Y también les damos actividades gráficas en donde las niñas pueden utilizar el color azul, no se etiqueta, ¿no? El niño puede usar también el color amarillo, rosa, no se les da un color en específico, ellos son libres de utilizar lo que ellos elijan. Trabajamos el valor de la tolerancia cuando los niños se sienten muy enojados, los hacemos que se retiren un poquito de esa escena, los hacemos que reflexionen, que respiren, que se tranquilicen y ya después expresen qué fue lo que les molestó de alguna actividad o que no le compartieron el material. Eso es en cuanto a los valores. Entonces, cuando los niños empiezan a identificar sus emociones, a calmarse, a respirar, les enseñamos a respirar, ¿no? A ver, respira, tranquilízate, reflexiona y ellos ya después, posteriormente ya nos dicen qué fue lo que no les agradó en cuanto a la tolerancia a la frustración o cuando están jugando y es que yo quiero ganar y entonces en mi casa siempre me dejan ganar. No, bueno, es que aquí siempre hay una primera vez que puedes perder y no pasa nada, ¿no? Los papás nos pueden ayudar en casa a reforzar los valores para que los niños sean capaces de desarrollarse con los demás niños, que sean niños seguros de sí mismos, que los respeten, que los escuchen. Es importante que los valores que trabajamos en la escuela los apliquen en casa, como es el valor de la responsabilidad, el del respeto, el de la colaboración, de la justicia y sobre todo la tolerancia a la frustración. Muchas gracias a nuestro especialista del día de hoy. Ha llegado el momento de otro corte, pero regresando veremos posibles problemas físicos, daremos consejos prácticos y algo más. Sigan con nosotros. Aprendiendo a educar a los niños del siglo XXI de 0 a 6 años. Capítulo 7.
de los 4 a los 5 años de edad. Algunas de las señales físicas que puede presentar un pequeño y que ameritan una revisión médica son: bajo tono muscular, si se tropieza con frecuencia o se encorva al dibujar o escribir. problema visual, igualmente se encorva al escribir o se acerca demasiado a las hojas para leer o dibujar. Pie plano, tropiezos frecuentes, se cansa demasiado. También hay problemas cuando es renuente a ir al baño, incluso pasa días sin defecar. O si por el contrario, a sus casi 5 años, todavía tiene demasiados accidentes durante el día. Qué gusto tenerlos de nuevo con nosotros. Arrancamos con algunos posibles problemas en el desarrollo físico de los niños entre los 4 y los 5 años. Ahora hablaremos de las alertas en el comportamiento. A veces, padres o cuidadores nos dicen que sus niños están demasiado interesados en aspectos sexuales o en la diferencia de genitales. En la mayoría de los casos, se considera que estos niños han sido sobreestimulados sexualmente por medios visuales, como la televisión, celulares, ver hermanos mayores o se vayan con adultos del sexo opuesto cotidianamente. Para evitarlo, recomendamos poner en práctica conductas que propicien la privacidad y el pudor. Que se bañen solos, aunque vigilados por un adulto. Exponer a los niños a la actividad sexual de los adultos es considerado un tipo de abuso sexual. A estas edades aparecen o se identifican las llamadas conductas rebeldes y de oposición. Cuando los niños se niegan a obedecer, ya sea a sus padres, a sus maestros o a otras figuras de autoridad. Esta rebeldía de los pequeños tiene aspectos sanos, pues nos indican que están aprendiendo a autoafirmarse. Trata de decirnos: yo no soy tú y no tengo por qué querer lo mismo que tú quieres. Solo que es aún demasiado joven para elaborar sus razones, como lo hará años más tarde en la adolescencia. Ahora, decir que es normal no significa que no haya nada que hacer al respecto. En el siguiente segmento podrán ver un ejemplo de cómo les aconsejamos lidiar con la conducta opositora o rebelde. Ya es hora del baño. No me quiero bañar, quiero ver tele. Cuando un niño se opone, podemos seguir los siguientes pasos. Primero, reafirmar la regla de forma firme y justa. En este caso, apagar la televisión. Prende la tele o ya no te voy a querer. La regla nunca debe ser negociada. En algunas situaciones que lo permiten, puede negociarse cosas que el adulto sabe no son vitales para el niño. Sé que estás enojado porque no quieres que apague la tele, pero es hora del baño. Tranquilízate. Si te tranquilizas, puedes escoger quién se baña contigo, la rana o el pato. También es importante enfrentar al niño a la consecuencia por romper las reglas o límites sin que ello signifique violencia de ningún tipo, verbal o física. Los adultos controlan los privilegios y eso es algo que siempre podemos retirar si el niño no se comporta. Horas de televisión o salidas especiales. Es importante quitar privilegios cuando hay un mal comportamiento y ya aumentarlos cuando hay un buen comportamiento. Si el niño muestra conductas rebeldes únicamente en casa, con los padres o con una maestra o educador o con un pariente en específico, eso nos está indicando que probablemente el problema no es el niño, sino dicho adulto. Tal vez ese adulto necesita ayuda para establecer su autoridad. Hay que saber reconocer esta situación y pedir ayuda a un profesional en el tema. La autorreferencia que explicamos al inicio de este capítulo puede hacer que el niño se sienta culpable por cosas que no tienen en realidad nada que ver con él. Por ejemplo, si los padres se divorcian, ellos piensan que es porque son niños malos. Ahora les daremos algunos consejos más. El juego con sus papás, cuidadores o maestros es una de las actividades más importantes para el niño. Fomenta el aprendizaje y fortalece los vínculos afectivos. Llevarlo de la mano al caminar en la calle. La energía, impulsividad y falta de previsión de un niño de estas edades puede hacer que de pronto salga corriendo si algo llama su atención. Permitirle que colabore con tareas sencillas en la casa y escuela. Llevar su platito a la cocina, acomodar sus juguetes, dejar el material de trabajo del salón de clases en su lugar. Vacunarlo.
Mantener al día el esquema indicado por el Sistema Nacional de Vacunación y por su médico. Propiciar actividades tranquilas e interesantes en los casos de niños inquietos y distraídos. Se sugieren juegos de mesa en los que el niño tiene que buscar una figura con la mirada. Bien, pues ha llegado nuevamente el momento de despedirnos, pero no sin antes recomendarles no se pierdan el siguiente capítulo, en donde veremos la etapa de los 5 a los 6 años. También veremos más conductas, reacciones y actitudes ante la escuela. Además, veremos puntos claves del desarrollo psicosexual y qué hacer si aún no hay un control de esfínteres satisfactorios, entre muchos otros puntos más. No se lo pierdan y recuerden que antes de irnos podrán ver un repaso con lo más importante de este capítulo. Hasta la próxima. Nos vemos. ¿Qué aprendiste hoy? Hoy aprendiste que los niños de 4 a 5 años pueden subir escalones alternando los pies. Si su tono muscular es muy bajo, o se encorva mucho, o se acerca demasiado a las cosas a la cara para verlas, hay que comentarlo a su médico. Vacúnalo en tiempo y forma. El lenguaje de inodoro es parte de una etapa. Censúralo sin darle mucha importancia. Si el niño cree en cosas mágicas o tiene amigo imaginario, es normal.